Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con la teología de San Lucas. Qué lindo este libro, la teología que nos presenta este autor sagrado, Hechos de los Apóstoles. Es el segundo tomo del pensamiento de San Lucas. No nos olvidemos que Lucas lo presenta como en tres tiempos: el tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo de Dios Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles se centra principalmente en el tiempo de Dios Espíritu Santo, es decir, la iglesia que actúa, la iglesia que se mueve dinamizada por la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a ir entrando y vamos a volver entonces sobre algunos puntos importantes de lo que significa verdaderamente Hechos de los Apóstoles en el pensamiento de San Lucas, lo que la comunidad cristiana estaba reflexionando en ese momento. En el prólogo a este libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros habíamos dicho ya que el autor remite expresamente a un primer libro. ¿Se acuerdan que él decía o dice directamente? Podemos leerlo, así podemos entender. En mi primer libro, querido Teófilo. Así luego comienza. En mi primer libro, querido Teófilo. Ñande güero mandu aina e iñande na pebe. Aikua PM na ape agüeru PM pejendu hanwa peikua hanwa la eacue PM. Pero entonces, esto es como para decir, en el primer libro que yo escribí, amoñe, bueno, mira, este segundo libro quiere decir que arecovejina la amonbe uana PM, lleva. Entonces estén atentos, o si no también es otra manera de decir, ahora le estoy escribiendo algo importante para la comunidad, pero penemandu amiara lleva la amoima baecue en el primer libro. Entonces, por eso que estábamos diciendo, son como tres tiempos. Él considera todo el Antiguo Testamento el tiempo de Dios Padre. Y luego, en el Evangelio, diríamos, es un poco la descripción del tiempo de Dios Hijo, es decir, su accionar con la encarnación, su presencia en medio de la humanidad, en medio de los hombres. Él mismo que toma nuestra condición humana, se encarna y habita en medio de nosotros. Bueno, y ahora entonces habla del tiempo del Espíritu Santo. Peñande Yara lleva tiempo del Espíritu Santo. Y él se refiere en el primer libro. El autor remite entonces expresamente, porque así comienza este evangelio, ¿verdad? En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo. Ahí se narra entonces, se dan cuenta, lo que Jesús hizo.
y lo que Él enseñó desde el comienzo hasta el momento de su ascensión al cielo. Y esto lo encontramos en estos dos versículos. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Son los apóstoles entonces los seguidores de Jesús, a quienes Él se refiere, a quienes Él les entrega todo su pensamiento, ¿verdad? El libro a que alude es el tercer evangelio y su autor concibió y compuso estos dos libros como partes integrantes de una única obra. Atención. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, el libro a que él está aludiendo es el tercer evangelio, o sea, es Lucas, el evangelio de San Lucas, como nosotros lo conocemos hoy. Y su autor, es decir, el que escribió esto, concibe estos dos libros que él escribió como partes integrantes de una única obra. Una única obra. Por eso es que nosotros, ya después directamente de haber estudiado el Evangelio de San Lucas, coanga dayahai al cuarto evangelio. El cuarto evangelio sería San Juan, era para nosotros, pero sin embargo, saltamos directamente a Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Y porque el pensamiento y la teología de Lucas se realizan plenamente o se muestran plenamente, se manifiestan plenamente a través de estos dos tomos, a través de estos dos libros. El Evangelio sobre la vida de Jesucristo, la encarnación, el tiempo de Jesús, y ahora el Evangelio, digamos así, del Espíritu Santo, el tiempo del Espíritu Santo, que es el tiempo de la comunidad, es el Dios Espíritu Santo que entra, hoy que peñan de comunidad, peñan de apetebe. Y entonces es Él el que compone como partes integrantes de una única obra. Solo hacia el año 150, cuando los cristianos reunieron los 4 evangelios en un mismo volumen, estas dos partes quedaron separadas. Estas dos partes entonces después quedan separadas. Pero esto es posteriormente, se dan cuenta, en el año 150 después de Cristo, cuando los cristianos reunieron los 4 evangelios. Upebeñe, pero un acuera llevó calculado, esa bueno, va a ser vaya pota, va a balañar de ya esa cata, va a ser bañan de ñeñimon que tata, ñemon beuta, va a balañar de yaro ya po, va a ser bañan de pues no va a cuejan, va a palo güero a cueñande. Y entonces, ante esta realidad, en el año 150 después de Cristo, lo que ellos están haciendo es separar para dejar exclusivamente el evangelio de Lucas con los otros evangelios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. El cardenal brasileño Claudio Humes ha fallecido a los 87 años de cáncer de pulmón. Fraile franciscano, fue prefecto de la Congregación del Clero entre 2006 y 2010, después de servir 8 años como arzobispo de Sao Paulo. Pocos días después del cónclave que lo eligió Papa, Francisco le atribuyó públicamente la inspiración a la hora de elegir su nombre. Nell'elezione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di San Paolo, mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. El cardenal se comprometió a abordar las cuestiones relacionadas con el clima y la justicia social y tuvo un papel decisivo en la puesta en marcha del sínodo sobre la Amazonia. Solo le faltaba una semana para cumplir 88 años. Durante el Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa volvió a pedir a la comunidad internacional un cambio en la política global. Era el día 130 de la guerra en Ucrania. Il mondo ha bisogno di pace, non una pace basata sull'equilibrio degli armamenti, sulla paura reciproca. No, questo non va. Questo vuol dire far tornare indietro la storia di 70 anni.
Francisco dijo que aún se está a tiempo de retomar el espíritu que vino tras la Segunda Guerra Mundial. Siempre recuerda que en aquel momento el mundo tomó conciencia de que era necesario unir fuerzas para evitar tragedias como la que causó el nazismo. La crisi ucraina avrebbe dovuto essere, ma se lo si vuole può ancora diventare, una sfida per statisti saggi, capaci di costruire nel dialogo un mondo migliore per le nuove generazioni. Con l'aiuto di Dio questo è sempre possibile. En otras ocasiones el Papa puso los ejemplos de políticos como De Gasperi o Robert Schuman. Fueron figuras clave en proyectos como la Unión Europea, a la que Francisco elogia porque son proyectos que unifican y no dividen. Del 2 al 7 de julio el Papa debía estar en República Democrática del Congo y Sudán del Sur. La rodilla se lo impidió y para mostrar su cercanía a pesar del cambio de planes, Francisco decidió enviar este mensaje a las poblaciones de estos dos países. Signore sa quanto è grande il mio rammarico per essere stato costretto a rinviare questa visita tanto desiderata e attesa. Ma non perdiamo la fiducia e nutriamo la speranza di incontrarci al più presto. En este mensaje el Papa les transmitió lo que de persona les hubiera querido decir en el viaje. Avete una grande missione, tutti, a partire dai responsabili politici, quella di voltare pagina per aprire strade nuove, strade di riconciliazione, strade di perdono, strade di serena convivenza e di sviluppo. Por último, les mandó unas palabras de aliento. Les dijo que las lágrimas que han derramado a causa del sufrimiento no son inútiles y que encontrarán el consuelo de Dios. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí.
Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Como que el leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Me siento cansado de vivir así. Mi única esperanza es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes salvarme. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, segunda parte, segundo capítulo o segunda parte, ¿verdad? Segundo libro, segundo tomo, mejor dicho decirlo así, Hechos de los Apóstoles. Nosotros hablábamos de el centro, el caracú sobre el cual gira tanto el Evangelio como Hechos de los Apóstoles, era justamente el misterio de la ascensión. ¿Por qué? Porque todo lo que se va narrando como obras y propuestas de Jesús en vida apuntan hacia la ascensión. Apuntan hacia la ascensión. Primero luego porque Jesús no se va a quedar siempre. Jesús está de paso. Y Jesús estando de paso, entonces, aquí Jesús, bueno, nada, ven ahí, ven la verán, ven ahí. Y bueno, entonces queda en nuestras manos
es un díptico muy interesante de las obras de Jesús. Y entonces, ahora que él se va, dice la segunda parte. Bueno, etc. Y así comienza la segunda parte del Evangelio de San Lucas, que viene a ser Hechos de los Apóstoles. El nombre es muy interesante, Hechos, es decir, acciones. Aquí la teología lucana nos está presentando como consecuencia directamente. Eres yapona. Pender hendúa que venían de Yaragüe, pender en comprometeba que cristianos haya, pende bautismo pero recibía que con anga el que ven a ver tu hume, en bunuja calcula, en bunuja ella, en bunuja en mañana mindu ese hina pere cuarire areja se cupe a la yapoa cuera. Entonces ahí comenzamos, queridos amigos. Ahí nos ponemos en este camino, ¿verdad? Y eso es lo que procuramos verdaderamente entonces encontrar como fuente, como gracia, ¿verdad? Para llevar adelante, ¿verdad? Esta obra también nosotros de salvación. Entonces, la parcial repetición del relato de la ascensión. Hay una repetición parcial. No es que te repite todo de nuevo, pero lo esencial es la ascensión. Porque Hechos de los Apóstoles ya es huella, entonces viene a ser aquí importantísimo, porque Jesús yupi, pero malo que tengan de comunidad. Cuando hayan de Haiteo, ¿verdad? En cuanto que la ascensión en el Evangelio es un culmen, hacia dónde vamos. Pero una vez que en ese culmen que nos muestra Jesús que sube al Padre, ahora nos muestra a nosotros que somos comunidad, que eso mismo tenemos que hacerlo nosotros, ese mismo camino de ascensión. Entonces, esta parcial repetición del relato de la ascensión, lejos de tener que atribuirla a un descuido de la redacción o de distintas fuentes, porque algunos podemos oye, cuidara, en doña tendera, en doña esa cuaera, o muy repitió. No, señor. Aquí en la Biblia es muy difícil que hayan repeticiones al cohete ya de por ahí. Aquí todo tiene un sentido teológico. Todo está apuntando hacia un camino que nos va a ayudar entonces a asumir ciertas responsabilidades. Entonces, lejos de tener que atribuirla a un descuido de la redacción o de distintas fuentes, cumple la función de gozne. Ahí está, de gozne, de bisagra ya. El gozne es la bisagra. Une las dos puertas o lo que sea. Une el marco con la puerta y así también. Este es el gozne entre los dos relatos y hace que aparezca el particular cuidado con que Lucas ha sabido encadenar las dos historias. Lucas sabe encadenar estas dos historias. ¿Cómo lo hace? A través de la ascensión. A través de la ascensión. Por eso estábamos diciendo que era el centro, el caracú, ¿verdad? A través de la ascensión. El primero como una conclusión de todo un caminar y de todo un proceso. Bueno, pero ahí no termina. Ahora viene lo otro, ¿verdad? Y lo otro es justamente mirar y entender que la ascensión es esencial, pero para comenzar ahora como comunidad. Porque ñande yara oriré con hay de bueno la bella pobre mañana pendero a página de mañana y bate bueno pero joa que allá ujita hako anga pe bella pota con anga pe peñe punuta pe punui hako anga pe peñe punuta pe bapo. Ese es el valor de la comunidad y esta es la enseñanza pedagógica tremenda, ¿verdad? Que tiene San Lucas, porque hoy saca peiteña de ahí paiteña de con anga pe haite. Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor.
vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la
disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis, capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estábamos diciendo ante esta pregunta tan interesante que hacen los discípulos, ¿verdad?, del Señor, los apóstoles. Es ahora cuando va a restaurar el reino de Israel. Ojo, Ñande Yara, ¿verdad? Y entonces ya, rejotamos con Ñande Yara, va a viopea. Cuando estuviste aquí, Remanó Cruzure, al final de cuentas, Lucas, ¿se acuerdan? Capítulo 24, ellos iban de nuevo ya para llegar de Droga, Emaús, están diciendo nosotros que confiamos plenamente, Andebio, el único forastero de Icuaya, que le mataron, nosotros que teníamos tanta esperanza en que él iba a restaurar Israel, que él traería de nuevo la monarquía, que él sería el rey, ¿verdad? Bueno, Jesús ahí les explica, les hace toda una catequesis. Bueno, pero ahora lo interesante es de nuevo esta pregunta, ¿verdad? Porque hasta ahora no están viendo esta restauración que ellos están queriendo, que es una restauración política, es una restauración monárquica, que exista un rey, que haga un golpe de Estado en síntesis, aunque usted no lo crea, ya de lo que ellos en realidad están esperando aquí es casi como decir un golpe de Estado. ¿Por qué? Y porque ellos que tienen que ahora asumir la monarquía en Israel. ¿Y quiénes estaban en ese momento? En ese momento estaba el emperador. Y estaban todos los gobernadores, ¿verdad?, que le representaban al imperio romano.
Y si yo entro a ser rey, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya pues tengo golpe de Estado, si no, ya vamos a independizarnos, vamos a hacer la independencia de la nación, ¿entiendes? Y entonces, ahora ellos están preguntando, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? De ella, pues imagínate, porque si resucitaste y estás aquí en medio de nosotros, bueno, nos sucedió en tu vida y ahora entonces vas a restaurar. La respuesta de nuevo, que nos deja así un poquitito, ¿verdad? La incógnita. Él le respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento en que el Padre ha establecido con su propia autoridad el hecho de que Israel sea restablecido. No les corresponde a ustedes. Pero esto es interesante, porque esto entonces te deja con la pelota picando, decimos nosotros en tu cancha. Porque esto quiere decir que la restauración o la presencia del reino de Dios en medio de nosotros, esa monarquía que ellos estaban esperando, que Dios reine en nuestro pecho, que Dios reine en cada hogar, bajo dorados y humildes techos, tengan la patria donde reinar. Ahí la ñan de música. Y música y pona mía lleva la ñañamindu uno veje y ara. Justamente es esto. Entonces la respuesta, esto quiere decir que Dios va a reinar, o el reino de Dios, o se va a restablecer Israel, o tu familia, o tu casa, o donde sea tu trabajo. Nuestro mundo se va a restablecer en la medida en que nosotros nos convirtamos. Aupeago la ñan de yara pobe manteo. No les corresponde a ustedes saber eso, porque nosotros sabemos que esa restauración solamente va a haber en la medida en que cada uno de nosotros convierta su corazón hacia Dios. Porque ahora la responsabilidad del mundo, ¿saben qué? La responsabilidad del mundo está en nuestras manos. Y si esta responsabilidad del mundo, queridos amigos, está en nuestras manos, quiere decir que somos nosotros, ¿verdad?, los que tenemos que llevar adelante esta historia nuestra. La upeaña de Naya Pueno, la upeaña de va a ser imposible. Bueno, y por eso después continúa. El versículo 8 continúa diciendo, en relación a esto que nos dejó con el versículo 7. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y esta es la unión del número 7. La ñaña pues no ñaña mindu bueno haya calculado ponaron va es para la isea ñandego ave. Primero no les corresponde a ustedes, ¿verdad?, saber ese tiempo que Dios ha establecido para restaurar, porque eso pues depende de tu conversión. No es que nosotros vamos a saber. Yo por ahí quiero, ¿verdad? Todos queremos que nuestro mundo, nuestro Paraguay, nuestra familia, estoy como Nambá, ¿verdad? Pero al final de cuentas, no sé si vos querés convertirte y si vos estás haciendo el esfuerzo por convertirte, si querés cambiar. Eres ya sé pepocane, eres ya sé infidelidad, eres ya sé la ñemondad, eres ya sé la influencia sobre lo demás, eres ya sé la iba ahí en síntesis. Entonces, ¿eso de quién depende? No está en manos de ustedes. Vean, por la mente pobre. Pía, penda picuamos ahí nunca. Se de cuamo ahí. Mópico se cuata. Lleva más y cuata. Java vendo y cuamo ahí. Apeñan de yara mantica tu y cuá. ¿Cuándo verdaderamente nosotros vamos a dejar de ser ladrones, de ser corruptos? ¿Cuándo nosotros? Y eso solamente Dios. Yo puedo saber, pero en la medida en que es el evangelio, solamente por los frutos. Y entonces al árbol lo voy a conocer por los frutos que va a ir dando. Entonces si el árbol se saneó, si el árbol ahora es bueno, dará frutos buenos. Si yo le metí entonces ahí, no sé, contra algunos bichos, algunos hongos, algunos pecados y algunas corrupciones que existía ese árbol y estaba dando frutos malos, entonces ahora pulverizando puede ser, ¿verdad?, que comience a dar frutos buenos. Tu cambio, tu conversión solo Dios. Y entonces, esta segunda parte dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Quiere decir
que igual el Señor nos enviará al Espíritu Santo. Y que tú hagas la yaye sape ya yeje sakwa la yaya poponano te la yaya poba y nos hina peñanderape. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy nosotros escuchamos desde el profeta Miqueas. Estamos en el capítulo 2 del 1 al 5. Ay de los que proyectan iniquidades y traman el mal durante la noche. Al despuntar el día lo realizan porque tienen el poder en su mano. Codician campos y los arrebatan, casas y se apoderan de ellas. Oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia. Por eso así habla el Señor. Yo proyecto contra esta gente una desgracia tal que ustedes no podrán apartar el cuello ni andar con la cabeza erguida, porque será un tiempo de desgracia. Aquel día se proferirá contra ustedes una sátira y se entonará esta lamentación. Hemos sido completamente devastados. Lo que le corresponde a mi pueblo se lo entregan a otros. Y así continúa esta profecía de Miqueas. Pero ya ella todo es consecuencia, queridos hermanos, de nuestras malas acciones. O pega con ñandeña era pecado. Porque ñandeña lleva peya po hija, haya poye. Bod picoña lleva oñemboyara de los bienes del Estado, de los bienes de las personas pobres, de los bienes de los indefensos, de los bienes de aquellas personas que no pueden defenderse. ¿Cuántos problemas, cuántos curuguatúes tenemos nosotros en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestra política, en nuestra iglesia, en nuestra familia, entre nosotros mismos? Hija, ella la ñande música, ñande oía lleva,
Oñón die hoy, hermanos ahí, señan de un payo, papean ahí por ahí, se yo que fuera. Hoy justamente el profeta Miqueas nos está llamando la atención y nos está diciendo: atención, ustedes lo único que están haciendo es, dice, codician campos y los arrebatan casas y se apoderan de ellas, oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia, y así sucesivamente. Y allí se acuerda a mí que nos lleva. Si queremos ser cristianos, si queremos ser seguidores del Señor, aquí está la propuesta. Esto es seguir verdaderamente y vivir la vida de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos
en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando de este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, el segundo tomo del libro de San Lucas, ¿verdad? El primero sería el Evangelio, el segundo Hechos de los Apóstoles. El primero se concentra en el cumplimiento de las promesas de Jesús de Nazaret. En el segundo se concentra el cumplimiento, ¿verdad? Pero de ese accionar de Dios a través de la comunidad. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? Vamos a hablar un poco ahora del versículo 9 al versículo 11, que nos habla justamente del gozne que une, ¿verdad? Que une a las dos teologías, o una sola teología, pero en dos tomos. El primero del Evangelio y el segundo de Hechos de los Apóstoles. El primero centrado en la persona de Jesús y el cumplimiento de las promesas. Y el segundo también desde aquí, entonces, de la ascensión con la venida del Espíritu Santo, el compromiso comunitario. Ñandeco, anga lleva, yaguero guatana, apeala ñandeya, allí. El alter Christi, el otro Cristo. Fuerza del Espíritu Santo. Yo les enviaré el Espíritu Santo para que ustedes sean los otros Cristos. Ubeañandego angayapuana. Ubearego es importante formal allí cuajina ñandeba ebala ñande yarahise homombe useañande. Upeañande ñande cuajino hasitao y lleva la yaya pujanwa. Peñande yaro yerure haise ñande. Diga tu moayo y la yaya por la tape ponamba ubesao. Fíjense que aquí en el versículo 9 nos dice, dicho esto de las promesas del Espíritu Santo, comenzando por Jerusalén, siguiendo por Judea, y luego entonces vamos a ir ¿a dónde? Samaria, y luego hasta los confines de la tierra, la universalidad. Pero ya hay universalidad ahí. Ore, y lo demás, a tu que le coma minchi, no, dopeche. Sino que nosotros aquí, queridos hermanos, nos estamos abriendo verdaderamente a esta gracia del Señor. Bueno, y viene del versículo 9 hasta el versículo 11. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijeron estos hombres vestidos de blanco? Hombres de Galilea, porque siguen mirando al cielo. Ellos le dijeron eso, ¿verdad? O sea, este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Miren, queridos hermanos, con frases tan sencillas, con un pensamiento tan sencillo, sin embargo nos está transmitiendo una teología pero profundísima. El hecho de que se presenten aquí, ¿verdad? Cómo permanecían con la mirada puesta en el cielo. Esto más o menos nos hace entender. Diga, tú ven la pieza la mañana vendero y nada más. Entonces, como ustedes están en eso, yo les voy a llamar la atención y voy a decir, bueno, Pepa, minas, amigo, Nina, Pepa, está pesa, dale, ánimo, vamos a hacer un camino, te está diciendo, ¿verdad? Como ellos seguían ahí mirando al cielo, se quedan mirando al cielo, permanecían con la mirada puesta en el cielo, mientras Jesús subía, que está muy bien, una contemplación de un Jesús glorioso que va subiendo. Se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco. Aquí ya se presentan dos hombres vestidos de blanco. Dos hombres vestidos de blanco.
que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Hombres de Galilea, porque siguen mirando al cielo. No hay que mirar entonces al cielo y estar ahí contemplando simplemente el cielo por el cielo. El significado aquí entonces no sigan mirando al cielo es de una manera bien concreta, bien realista. Diga tú ñandela ya pitala ñandero va ñamañá moya jecana y caimba eva lleva. Porque entonces Hechos de los Apóstoles lo que está queriéndonos enseñar y transmitir es que las buenas acciones, queridos hermanos, las buenas acciones, porque al árbol se le conoce por sus frutos. No podemos quedarnos simplemente entonces con palabrerías. Los palabreríos no sirven para nada. Buenas acciones, estas son verdaderamente, queridos amigos, los elementos fundamentales que hoy San Lucas nos está mostrando. Bien concreto, para poder hacer presente entre nosotros el reino de los cielos. Así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. El Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios entonces les bendiga a todos. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.